Bueno, muy buenas tardes, iglesia. Vamos a iniciar con este tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Rey. Los invito a que vayamos a Éxodo 15:11. Quisiera que antes de empezar pudiéramos leer esta porción y pudiéramos agradecer a Dios por su misericordia, por su bondad, y especialmente en este versículo, aunque se resaltan varios atributos, varias perfecciones del Señor, hay una en particular que es su santidad. Justo acaba de rescatar el Señor. En los versículos anteriores vemos cómo el Señor salva a su pueblo de los egipcios que venían persiguiéndolos. Justo acaba de haber este gran triunfo y viene entonces este cántico triunfal de Moisés que no puede evitar definitivamente glorificar y exaltar el nombre del Señor por tanto amor, por tanta bondad, por tanta misericordia y también por esa muestra tan impresionante de poder, de majestad de Dios. Es impresionante cómo Él derrota a los egipcios y los termina hundiendo, pues justamente como hemos conocido siempre. Bueno, dice Éxodo 15:11. Vamos a leerlo hasta el 18. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido, con tu poder los has guiado a tu santa morada. Lo han oído los pueblos y tiemblan. El pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los príncipes de Edom, los valientes, los jefes de Moab, se sobrecogieron de temblor. Se acordaron todos los habitantes de Canaán. Terror y espanto cae sobre ellos. Por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles como piedra. Hasta que tu pueblo pasa, oh Señor, hasta que pasa el pueblo que tú has comprado. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. El Señor reinará por siempre. Vemos aquí definitivamente este cántico de Moisés agradecido, pero también impactado por tanta despliegue del poder del Señor y cómo Él cumplió su promesa de sacarlos de ahí y que aún el mar, aunque tenían todo en contra, eso no fue absolutamente nada de impedimento para que el Señor cumpliera su palabra. Aún en medio de todas las cosas que podemos ver aquí resaltadas de parte del Señor, podemos ver en especial, como lo dice el versículo 11, que es el primero que leímos: ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad? La santidad es una de las perfecciones de Dios. Perfecciones es un término de pronto más específico para hablar de los atributos de Dios, que todos los atributos de Dios son en realidad perfecciones de Él, que lo exaltan, que lo glorifican. Y en este caso en particular quisiera que oráramos agradeciendo a Dios por su santidad, porque la santidad es una de esas perfecciones que adornan todas las otras perfecciones del Señor, que conocemos su justicia, su misericordia, su amor. Pero la santidad es algo que acompaña y que adorna todo el resto de los atributos que conocemos del Señor. Por ejemplo, porque sin la santidad de Dios, la justicia que Él hace podría ser considerada crueldad, ¿verdad? Cosas que nosotros por nuestra mente caída a veces decimos, uy, pero ¿cómo puede haber pasado eso? No sé qué, que nos parece cruel. Nosotros, si sabemos y conocemos al Dios que adoramos, que es un Dios santo, sabemos que Dios no es un Dios cruel, es un Dios justo y Él dice que da a cada quien lo que se merece, ¿sí? Entonces, definitivamente la santidad, sin la santidad de Dios, su justicia podría ser interpretada como crueldad, pero en realidad sabemos que Dios es justo y a la vez santo, entonces vemos que ahí acompaña la justicia. Esta santidad de la que hablamos es una santidad que es una palabra que significa como corte hacia arriba, como tenemos algo que cortamos y esa parte de arriba es apartada, como separada. De ahí viene esa palabra santidad, que significa que es completamente distinto, que Él está en otra liga, que Él está completamente aparte. A veces nosotros podemos
pensar que la santidad solo se limita a lo moral, ¿no? Como que Él no es capaz de hacer algo que no sea moral para nosotros. Pero va mucho más allá de eso. La santidad de Dios es su propia esencia. Él mismo es su naturaleza. Él es santo. Como una semejanza que se suele hacer, obviamente se queda corta, pero que podríamos entender, es como el sol. El sol es necesario y es maravilloso, pero si nos acercamos mucho al sol, ¿qué pasa? Pues nos quema, ¿verdad? Así es la santidad de Dios. La santidad de Dios es algo abrasador. Y como normalmente lo que más nos falta a nosotros los seres humanos es santidad, cuando históricamente y bíblicamente vemos encuentros de humanos pecadores con la santidad, es una vaina de que parece que se va a morir. Las personas parece que se fueran a morir. Cuando se encuentran con ángeles es tranquilo. Los ángeles lo primero que dicen es tranquilo, no te preocupes, porque las personas se sienten básicamente como cucarachas ante un despliegue de esa gloria maravillosa. Entonces vemos que siempre cuando hay un despliegue del poder de la santidad de Dios, lo primero que hacen las personas, incluso los demonios, cuando tiemblan y dicen, ¿por qué nos atormentas? Y Él solamente estaba caminando tranquilo por ahí. Entonces es como que esa santidad es algo que quema, es algo que definitivamente es muy poderoso de Dios, pero que también hay que tener cuidado, porque un encuentro con un Dios santo es algo peligroso para una persona que definitivamente no es santa. Y realmente las personas pues como que buscan es su propia gloria. Muchas veces buscan su propia gloria antes de darle la gloria a Dios y amar la santidad de Dios. Entonces definitivamente para nosotros debe ser un motivo de exaltación, de saber que Dios es santo, que saber que Dios es infalible, que Dios cumple sus promesas, que su santidad adorna todas las cosas que conocemos de Él, lo que permite que Él siempre obre de una forma que va a exaltar su gloria. Por eso les digo que nosotros, más que pensar que debemos ser nosotros glorificados o exaltados o que es un bien para mí, tenemos que reconocer que Dios existe, Él mismo, y eso es otro de sus atributos, y es que Él es completamente independiente, por así decirlo. O sea, Él sigue siendo Dios aun si la humanidad no existiera. Él sigue siendo Dios aun si Él no hubiera creado este planeta Tierra. O sea, Él no depende de nosotros para ser Dios. Él es completamente independiente. Entonces, tenemos que amar más su gloria, tenemos que amar más el hecho de sus perfecciones, conocerlo más, ahondar más. ¿Y dónde encontramos todo esto? En su palabra. Es en su palabra donde lo conocemos. Entre tú más conoces a Dios, más grande lo ves. Es maravilloso porque hay un gráfico que me impacta mucho, y es como tú, a medida que conoces tu pecado, conoces la separación que hay justo con la santidad de Dios. O sea, entre más conoces y miras hacia adentro tu maldad y eres consciente de tus faltantes, de tu pecado, de toda esa contaminación que nosotros tenemos, también así podemos ser más conscientes de la santidad de Dios y al mismo tiempo más conscientes del sacrificio tan grande que tuvo que hacer Cristo. Vemos más hermoso esa cruz, vemos más grande el sacrificio del Señor, porque lo que merecíamos nosotros justamente por esta justicia de parte del Señor era ¿qué? La muerte, por tanta pecado, por tanta maldad. Entonces definitivamente podemos ver al Señor más grande. Entre más vemos nuestro pecado y nuestra maldad, podemos ver más grande su amor y su misericordia, ver más grande el sacrificio de Cristo. Justamente la santidad de Cristo fue lo que pudo garantizar que nosotros pudiéramos ser salvos. Si Cristo no hubiera sido santo, si Cristo hubiera sido como un humano cualquiera, pues Él no nos hubiera podido salvar. Fue justamente su santidad lo que permitió que Él pudiera ser apto para poder satisfacer la ira del Señor por medio de tanta maldad, de tanto pecado de nosotros. Entonces es justamente esa santidad lo que también permite que nosotros hoy podamos ser salvos. Y esa es nuestra esperanza, ese es nuestro cantar, ese debe ser nuestro orar. Bueno, Dios, queremos darte gracias por esta nueva oportunidad que nos das de bendecir tu nombre, de exaltarte. Hay miles de razones, infinitas razones por las cuales glorificarte, Señor. Pero Padre, hoy queremos exaltarte por tu bondad, por tu misericordia, por tu santidad, por tu poder, por todo lo que haces en nuestras vidas, por todo lo que has hecho en la historia, Señor. Cómo tú demuestras tu bondad, cómo tú demuestras tu poder, tu santidad, tu misericordia. Hoy no podemos hacer más que caer rendidos delante de ti, Señor, y alabarte y honrarte. Te invito a que te pongas de pie y que podamos cantar al Señor, que todo lo que hay en nosotros, que todo nuestro ser pueda exaltar sus perfecciones. Bendigamos su nombre.
al único Dios verdadero. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Tu amor es grande, eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando por 10,000 años y la eternidad. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré, su nombre alabaré, su nombre alabaré. Gracias, Dios. Te alabamos por tus proezas, Señor. Te alabamos porque has sido bueno, Dios. Has sido misericordioso. Eres el único Dios verdadero. Eres solamente tú nuestra esperanza en vida y muerte, Señor. Solamente en ti descansa nuestro ser. Hoy cantamos aleluya.
porque aún en medio de la vida, de la muerte, en medio de todo este mundo, Señor, en medio de todo este ruido, Padre, nuestra esperanza siempre eres o debería ser tú, Señor. Gracias, Padre, porque solamente tú nos hablas verdad, porque solamente tú has revelado a Cristo, al Cristo que salva, que vino por nosotros. Gracias, Padre amado. Nuestra esperanza en vida y muerte, Cristo es, en quien confía nuestro ser, pues nuestras almas son de Él, quien nos sostiene con poder, todo decreto suyo es, quien nos sustenta hasta el final. En su amor firme estaré. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Gran verdad. Gran verdad, paz nos dará. Bueno es Dios, donde su gracia se hallará. La sangre del gran Redentor, quien nos da fe cuando hay temor, quien tiene todo en su control, quien nos acerca hacia Él, a Cristo nuestra roca fiel. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida, muerte y digan que nuestra esperanza Cristo es. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida, muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Y al morir, y al morir yo cantaré, vive Él, y en recompensa le veré. Vida eterna hay en Él, y levantado yo seré, ya sin pecado estaré, y el gozo no terminará. Con Cristo siempre estaré. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida, muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, en vida, muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. En vida, muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. tú eres nuestra esperanza, Señor, en vida y muerte. Tú fuiste sin pecado, Señor, y eso permitió que pudiéramos ser levantados juntamente contigo, Señor. Gracias porque, Dios, ya no miras ese hombre pecador en nosotros, sino que nos miras con ojos de amor, porque hemos sido unidos al cuerpo de Cristo por medio de la fe. Gracias, Señor. Esa es nuestra verdad, ese es nuestro descanso, esa es nuestra esperanza.
Este es nuestro estandarte, que Cristo vino una vez, suplió para siempre, quitó para siempre esa maldad que nos impedía y que volverá nuevamente por su iglesia, por nosotros, que hemos de reinar juntamente con Él. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Rey. Gracias, Dios, porque aun si el mar ruge, aun en medio de la tormenta, Señor, tú eres exaltado y sobre todo eres Rey. Contempla al Dios de majestad, coronado en gloria, Rey de santidad. Contempla aún en tempestad, las olas se postran por su autoridad. Es Rey, si ruge el mar es fiel, en la tormenta exaltado, sobre todo es Rey. Contempla más fuerte que el mar, Dios desde lo eterno, justo en su verdad. Contempla, digno de confiar, fiel a su promesa, siempre aquí está. Él es Rey, es Rey. Si ruge el mar es fiel, en la tormenta exaltado, sobre todo el Rey, el Rey. Si la marea es cruel, con gran amor desde su trono, sobre todo el Rey, el Rey. Si ruge el mar es fiel, en la tormenta es Rey. Si la marea es cruel, con gran amor desde su trono, sobre todo el Rey. Viento y mar te reverencian, truenos temen tu presencia. Nos sostienes en tormentas, no te moverás, no te moverás. Viento y mar reverencian, truenos temen tu presencia. Nos sostienes en tormentas, no te moverás, no te moverás, no te moverás, no te moverás. El Rey, si ruge el mar en la tormenta, es Rey. Si la marea es cruel, con gran amor desde su trono, sobre todo el Rey,
es rey. Si ruge el mar es fiel en la tormenta. Es rey si la marea es cruel. Con gran amor desde su trono sobre todo es rey. Desde su trono sobre todo el rey. No es más. Desde su trono sobre todo el rey. Gracias, Señor. Tú eres rey sobre toda la creación. Gracias, Padre. Tú has sido, eres y serás. Existes desde antes que exista el tiempo, Señor. Tú englobas absolutamente todo, Señor. Aún contienes la eternidad dentro de ti mismo, Padre. Gracias porque eres Dios fiel. Gracias porque nos sostienes y porque no nos has dejado ni nos has abandonado aún en nuestro pecado, Señor. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero tuviste a bien, tuviste misericordia, Señor, de nosotros, de salvarnos. Nos viste con ojos de compasión, Señor, y enviaste la única solución que podía ser efectiva, que era la sangre de Cristo, para poder quitar ese pecado, para poder pagar esa deuda tan grande, tan roja, Señor, que había, y poder acercarnos a tu gloria y poder participar de tu reino. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra que ahora nos disponemos a escuchar. Que sea tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que podamos nosotros ser ese terreno fértil para poder que tu palabra crezca, para que nosotros podamos crecer justamente en piedad, en amor, en misericordia cada día, que podamos llegar a la estatura de Cristo, Señor. Que ese Cristo sea formado en nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Las mujeres de hoy toman su valía en varios factores externos, como por ejemplo el desarrollo personal y profesional, la búsqueda de conocimiento. ¿Por qué? Porque la mujer tiene logros, desarrolla empoderamiento, confianza para enfrentar las situaciones de la vida. También las relaciones saludables nos otorgan mucho apoyo, las actividades que nos apasionan como los hobbies, los pasatiempos, nos dan una satisfacción. Encontramos valía también en el apoyo mutuo y de comunidad. Buscamos esos grupos que nos entiendan, que se parezcan a nosotros, que nos apoyen. Pero ¿cómo no hablar del aspecto físico, el cuidado personal? Nosotras las mujeres buscamos en el cuidado personal, en la salud mental y en la salud física, una confianza y una seguridad. Nosotras, en la medida que nos sentamos bellas, que tengamos una buena apariencia, nos podemos sentir valiosas. Pero no todos esos factores externos se nos dan como nosotros quisiéramos. Se vuelve una carrera interminable de frustración, de decepción. En cambio, yo te invito a que participes con nosotros en una conferencia que la hemos titulado Amiga, ¿cuánto tienes, cuánto vales? Allí vamos a hablar de dónde y cómo encontramos nuestra verdadera valía. Bueno, buenas tardes, familia, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este tiempo de nuestra reunión familiar. Le invito para que salude a la persona que está a su lado, atrás, adelante, dígale: qué gran bendición, dígale, qué gran bendición es poder compartir este tiempo hermoso, maravilloso, juntos en la presencia de Dios. Bendiga la vida de su hermano, dígale, qué gran bendición que me tengas a tu lado, dígale.
Le damos la bienvenida también a las personas que nos acompañan en la transmisión y los que luego también verán este tiempo de reunión familiar. Bueno, la persona que ustedes acaban de ver allí, yo creo que algunos ya la conocen. Ella es Pilar Velandia, es la esposa de Roosevelt Gutiérrez. Ellos son líderes de Senfol en Cali, la reconciliación, de la célula Reconciliación. Y Roosevelt es uno de los líderes, digamos, de Senfol más antiguos, ¿cierto? Es un hombre que Dios usa bastante, y su esposa, por supuesto, que lo ha acompañado mucho tiempo a su lado. Entonces, este próximo jueves, si el Señor lo permite, va a estar ella aquí compartiendo esta conferencia, ¿cierto? Entonces, bienvenidas todas las damas que hacen parte de nuestra comunidad, pero también la sugerencia es que ustedes inviten otras damas. De verdad que es un tema muy, muy especial, muy oportuno, muy de momento. Entonces, no se pierdan esa gran oportunidad de traer invitadas. Traiga a su mamita, a la tía, a la abuela, a la sobrina, a la hija, a la amiga, a la compañera de trabajo. Bueno, entonces, ¿cuándo es? Este próximo jueves. ¿A qué hora? 7 de la noche. Entonces les esperamos a todas. Y los hombres, pues también venimos, porque Roosevelt va a estar aquí. Entonces él dice que también quiere compartir un espacio con nosotros, los hombres. Entonces va a ser parejo, ¿cierto? Entonces también los hombres están invitados para tener tiempo también con Roosevelt acá. Bueno, vamos a orar y a dejar este tiempo en la presencia del Señor. ¿Les parece? Como debe ser. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor amado, por este bello momento que tú nos permites compartir, Señor, después de estas bellas alabanzas, donde desde nuestro corazón, Señor, pronunciamos esas palabras de honra, de gloria, de alabanza, de exaltación, de gratitud a tu nombre, Señor, reconociendo que solo tú eres el Señor Dios Todopoderoso, único y verdadero, y que a través de tu amor y por tu gracia, Señor, enviaste a tu Hijo Jesucristo a esta tierra, y con un propósito, Señor, de redimirnos, de perdonarnos, de justificarnos. Y también, Señor, enviaste a tu Espíritu Santo para santificarnos, Señor. Solamente palabras de gratitud, Señor, tenemos para contigo por todo lo que has hecho, por todo lo que eres y haces en nuestra vida a diario, Señor. Pero sobre todo lo que hiciste allí en la cruz del Calvario, Señor, al derramar tu sangre, al morir, Señor, para que nosotros podamos tener vida abundante y eterna, Señor. Permite que este tiempo sea un tiempo muy especial, Señor, donde a través de tu palabra me enseñes, me guíes, me capacites, Señor. Que a través de tu palabra hoy me reargullas. También, Señor, me exhortes. Que a través de tu palabra me sanes, me restaures, me liberes, Señor. Porque eso produce tu palabra, Señor, en los corazones que están dispuestos a escucharte, Señor, y también a creer y a obedecer. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles para que vayamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 39. Juan 8, 39. Estamos. Ahí hay un título, un poco fuerte, diríamos, pero ahí está. Y dice: sois de vuestro padre el diablo. Versículo 39 del Evangelio de Juan, capítulo 8. Y dice así la palabra de Dios. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros
no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues, no he venido de mí mismo, sino que de Él que me envió. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Bueno, hasta ahí dejemos esta porción de la lectura del Evangelio de Juan. Y aquí podemos comenzar mirando que el Señor Jesucristo dice hablar con la verdad. Hablar con la verdad. Pero la verdad molesta a algunos. La verdad hace que muchos se irriten, al punto de que estos hombres que estaban conversando con Jesús querían matarlo. A ese punto. ¿Cómo puede una persona, por lo que hay dentro de sí mismo? ¿Y qué hay dentro de sí mismo? El pecado. Porque dice: si fuere realmente hombres de Dios, ustedes me amarían. Un hombre de Dios, una persona de Dios va a amar la palabra. Un hombre de Dios va a amar la verdad de la palabra de Dios. La va a amar. La va a recibir, la va a aceptar, la va a querer, la va a obedecer, la va a experimentar cada día. Porque sabe que la palabra es de Dios y la palabra de Dios es verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. Mi palabra es verdad. Pero aquí hace una referencia a algo que se habla desde el principio, dice. Dice que el enemigo, en ese caso lo nombra el diablo. En esa versión, les leí la versión Reina Valera del 60. Le llama el diablo. Y dice que ha sido mentiroso, ¿desde cuándo? Desde el principio ha sido mentiroso y ha sido homicida desde el principio. Y cuando nosotros vamos al principio, el pasaje que encontramos desde un principio está en el mismo Edén. Y vamos a basar este tema en esta tarde de cómo la palabra de Dios ha sido distorsionada a lo largo de la historia. Cómo la palabra de Dios ha recibido un ataque constante, o podemos decir la verdad de la palabra de Dios siempre ha sido atacada desde el principio. Desde el principio de la humanidad, la palabra de Dios ha sido atacada y tergiversada con el fin de desviar al pueblo de Dios. Satanás, el diablo, como padre de la mentira, como acabamos de leer aquí en el Evangelio de Juan, ha manipulado la verdad divina para alejar a las personas del Señor. Entonces vamos a ver a través de las Escrituras cómo ha actuado en diferentes, todo el tiempo, ¿no? Obviamente desde el principio, dice el Señor Jesús, pero he tomado algunos pasajes o algunas historias de ver cómo el enemigo ha actuado y sigue actuando en la actualidad. Cómo opera y cómo históricamente ha desviado al pueblo de Dios a alejarse o adorar otros dioses o vivir de la manera incorrecta, alejado realmente de la verdad de la palabra. Vamos entonces a mirar desde el principio el Edén. Aquí podemos ver la primera distorsión de la palabra. Vayamos a Génesis 3 y vamos a leer del 1 al 5. Génesis capítulo 3 del 1 al 5 y dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho,
no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este es el primer pasaje que tenemos en el inicio de todo, o lo que Dios nos permite conocer a través del inicio de la creación y de la humanidad. Como del principio ya Satanás estaba generando controversia y además de eso tergiversando la palabra de Dios con el fin de desviar, en este caso, a Eva. Bueno, y posteriormente Adán también está un poco confundido con todo esto. Satanás entonces distorsiona el mandato divino, introduciendo duda. ¿Qué fue lo que generó Satanás aquí a Eva? Duda y falsificación de la verdad. No solamente genera duda, sino que también falsifica la verdad. De alguna manera y astutamente, digámoslo utilizando una palabra muy de hoy, enreda. La enreda. Dice, no, espérate un momento, lo que Dios quiso decir fue otra cosa. No es tanto lo que tú crees en este momento, no. Te voy a indicar realmente lo que va a pasar. Si tú comes, dice, ¿sabe Dios que el día que comáis serán qué? Abiertos vuestros ojos. Y obviamente esto generó una gran tentación en ella. ¿Qué más puedo experimentar? Por ahí hay un dicho que dice que el gato murió por la curiosidad, murió el gato. ¿Sí o no? Así es que dicen. La curiosidad mató al gato. Ese es el dicho. La curiosidad mata al gato. Y de alguna manera el ser humano es dado a la curiosidad. ¿Y qué generó? Además de la duda en el corazón de Eva, generó como que, pero bueno, ¿será que hay algo más? ¿De qué les estaba haciendo falta a ellos ahí en el Edén, en el huerto? ¿Usted sabe qué significa la palabra Edén o paraíso? La palabra paraíso significa lugar delicioso, lugar de deleite. O sea, en otras palabras, el Señor, nuestro Dios, colocó a su mayor creación, el hombre, en el Edén. O sea, lo colocó en un lugar delicioso, en un lugar de deleite. ¿Qué les podía faltar a ellos allí? ¿De qué tenían falta? Me pregunto, ¿de qué? De nada. Pero el enemigo los llevó a creer que les faltaba algo, que necesitaban más. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4, y vamos a leer del 1 al 11, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 4, y leamos del 1 al 11. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, el mismo que estuvo allá con Eva, el mismo. Aquí lo vemos apareciendo nuevamente. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió y dijo, o sea, el Señor Jesús, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también. Escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo:
todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Yo cuando leí esta porción del Evangelio de Mateo y yo dije, Señor, ¿sabe qué es lo primero que yo dije cuando lo leí? Señor, ten misericordia de mí. ¿Sabe por qué dije eso? Porque si el diablo o Satanás fue tan osado, tan atrevido de ir al Señor Jesús y quererlo tentar, ¿se imagina lo que puede hacer con usted y conmigo? ¿Ha pensado usted en eso? Pero es bastante particular darnos cuenta de la forma en que Él llega a tentar al Señor Jesús. Yo me pregunto, sí, yo creo que es hasta ingenuo, un poco, ¿no? O sea, además de terrible, de malo, de todo lo que es, porque cuando leímos ahora al principio el Evangelio de Juan 8:44, dice que es mentiroso. ¿Cómo lo describe el Señor Jesús a Satanás? ¿Cómo lo describe? Acá, ¿cómo lo describe? Padre de mentira, homicida desde el principio, mentiroso, engañador. Esa es la manera en que lo describe el Señor Jesús. Y cuando vemos este pasaje de Juan, de Mateo, 4, en la forma en que Él se acerca al Señor Jesús. Por eso digo yo, seguramente un poco de ingenuidad en Él también, ¿no? Ahora, yo les digo algo, y quiero que me entiendan en esto. El diablo tiene poder. ¿Sí? No podemos negar eso. El diablo tiene poder. ¿Poder para qué tiene el diablo? Para engañar, para mentir, para confundir, para distraer, para alejar, para robar. Jesús mismo lo dijo en Juan 10:10. El enemigo vino a matar, destruir, robar, acabar. Y tiene poder para hacerlo, y vaya que lo ha logrado en buena parte. Pero escuche esto, mis amados, aunque el diablo tiene poder, no es todopoderoso. Porque el único que es todopoderoso es el Señor nuestro Dios. Es el único. Aunque el diablo tiene su poder, jamás la creación estará por encima del creador. Y aquí por eso digo que ingenuo, creyendo de que de alguna manera podría influir, ¿cierto? O llevar a que el Señor Jesucristo cayera en tentación. ¿No les parece? Pero igual lo intentó. Igual lo intentó. Él creía, o sea, ¿por qué digo que tiene poder, aunque no es todopoderoso, tiene poder? Y Él conoce sus herramientas y conoce la efectividad de sus artimañas. Él sabe lo astuto y lo bueno que es. Y Él dijo, este es mi momento. ¿Por qué? Porque Él creería que era su momento. Dice que precisamente después de que el Señor estaba en ayuno durante 40 días y 40 noches. O sea, Él creyó verlo débil. Y seguramente sí. O sea, esto nos va llevando, nos va ilustrando de cómo es la manera en que articula el enemigo. ¿Cuál es la manera en que el enemigo más se acerca para atacar? En los momentos de mayor debilidad. En los momentos de mayor debilidad. Y a pesar de que el Señor estaba en ayuno y sabemos la disciplina del ayuno, cómo fortalece el espíritu. Y Él fue. Pero lo más sorprendente es que Él no llega con situaciones donde le pueden llegar a generar, digámoslo, temor o pánico al Señor Jesús. Seguramente nosotros fuimos criados de pequeños
con temor a las cosas espirituales. ¿Quién de ustedes no le temía al coco, por ejemplo? Sí, le tenía miedo al coco. Yo le tenía miedo y terror al malamén. Al malamén. ¿Usted no le tuvo terror al malamén? ¿No? ¿Al coco sí? ¿No saben quién es el malamén? Es que yo escuchaba a mi abuelita decir: Señor, líbrame del malamén. Líbrame del malamén. Yo lo escuchaba al final de la oración: líbrame del malamén. Y yo le tenía pánico al malamén, pensando que era así algo como el coco. Porque ella decía así: líbrame del malamén. Pero la verdad es que sí, de alguna manera, culturalmente podemos decir que nos han vendido la idea de que el diablo y los espantos y alrededor de eso se han creado una cantidad de fenómenos sobrenaturales. Y nosotros sí que tenemos leyenda, ¿no?, en el tema, ¿no? Aquí en Colombia, por ejemplo, está la Patasola, el Moán, la Madremonte, la Llorona. ¿Cómo decía la Llorona? Se los quitó bienestar familiar por andar quién sabe en dónde, ¿no? Por ahí dicen esa historia, no sé si era verdad. Y de alguna manera, no sé si eso influyó o no influyó, pero culturalmente y aún religiosamente como que nos vendieron esa idea, ¿no? Es más, la forma en que dibujaron al diablo fue con cachos y con cola, ¿sí o no? Y con un tridente, y feo y horrible, desfigurado, una cosa así terrible. Y hubo un tiempo en la historia donde nosotros usábamos mucho la caja de fósforos, ¿sí o no? No había otro sino fósforos. Y había uno muy popular, fósforos, el diablo. Y ahí estaba, ¿no? ¿Se recuerdan? Claro, entonces uno veía eso de niño y uno, crean lo que se fue haciendo esa imagen del diablo así, horrible, de cachos, de cola. Pero cuando yo voy a la escritura, me doy cuenta que el diablo es totalmente diferente a como nos lo pintaron. Es más, la Biblia nos muestra todo lo contrario. La Biblia dice, cuando leemos, por ejemplo, en el libro de Zacarías, entre otros, habla de que era hermoso. La mayor creación de Dios en su momento en cuestión de estos ángeles, querubines, serafines. Él era el mayor de todos, hermoso. ¿Sabe cuál era el nombre de pila de él? Luzbel, ángel de luz. Ahora, el hecho de que se haya vuelto malo, ¿perdió su figura? No. ¿Usted conoce gente bien mala pero bien pintosa? Es más, hasta a veces utilizan su pinta para... Y las damas también muchas veces, ¿no? Dios. Entonces, el hecho de que alguien sea malo no lo hace feo. Entonces, la manera más astuta en la que el enemigo actúa es de otra manera, no es asustando. Él sabe cuáles son los momentos de debilidad o cuáles son nuestras debilidades y por ahí ataca. Y atrevido, además de ingenuo, atrevido, osado. Creer o pretender que podía de alguna manera creer que el Señor Jesús iba a ceder a sus tentaciones. Pero lo más extraordinario en todo esto es lo que le ofrece. ¿Y sabe qué es lo que le ofrece el diablo aquí? O en parte, lo que la mayoría de la humanidad anda buscando desesperadamente. Si postrado me adorares, ¿qué te daré? Todo lo que ves. Si me sirvieres, mira. Eso nos muestra que el enemigo tiene el poder y la capacidad y la autonomía sobre este mundo. Usted no ha escuchado por ahí decir algo como
le vendió el alma al diablo? ¿Sí? ¿Y por qué la gente vende el alma al diablo? Por poder, por fama, por riquezas, por posesión y por otra cantidad de cosas más. Sin necesidad de decir te vendo el alma al diablo. ¿Ya? No necesariamente usted tiene que decir diablo te va a vender el alma. Porque eso de alguna manera sí hay cierto temor y yo creo que, bueno, algunos lo harán, no sé, y lo he escuchado de algunas personas que dan testimonio, que por la gracia y el favor del Señor salieron de allí, pero que cuentan que en su momento pronunciaron así, venderle el alma al diablo por riqueza, por poder, por fama, y otra cantidad de cosas más. Pero el diablo es tan astuto de que hace que la humanidad, sin tener que decirlo de esa manera, le venda el alma, le entregue su vida. Porque nosotros los seres humanos le damos prioridad a lo material. Por eso se habla de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y el enemigo, Satanás, el diablo, como estamos leyendo, está a la orden del día para poder suplir eso. ¿Pero con qué intención? Con la intención de que tú creas que estás recibiendo verdaderamente algo que te va a dar a ti sentido de pertenencia, poder, fama, prestigio, aceptación. Pero por ahí también dicen que no hay nada que el diablo no te dé que después no te quite y te cobre. Y te cobre. Él no va por tu vida. ¿Va por qué? Por el alma. Por el alma. Entonces, vemos la manera astuta como el enemigo desde el principio confundió a Eva y la llevó a caer, y a Adán, y a pecar. Y el pecado hizo que el hombre cayera y se alejara de Dios y de su plan y su propósito. Y eso es lo que el enemigo ha venido haciendo históricamente de muchas maneras. Y por eso al final el Señor Jesucristo le dice en este pasaje, le dice, entonces Jesús le dijo, mire, ¿cómo le responde al final el Señor Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está. Mire, no lo reprende. No le dice, tú no sabes quién soy yo soy Dios mismo, yo soy el Hijo de Dios. Por lo tanto te reprendo, diablo mentiroso. Ahora te vas fuera. Como dicen por ahí, ¿no? Fuera, Satanás. Así hizo el diablo, Jesús, al diablo. Así le dijo, fuera, Satanás, de aquí, te vas. Porque hay gente que cree que así se espanta Satanás. ¿Así se espanta Satanás? No, se ríe. ¿Qué le dijo Jesús? Escrito está. O sea, la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios es la que hace que el enemigo huya. Cuando tú la tomas y la haces tuya propia, la vives, la crees. Mientras no hagas eso en tu vida, Satanás no se va. Ahora, Satanás tenía que obedecer a Jesús y si el Señor lo reprende así, de seguro sí. ¿Se acuerdan cuando Jesús se acercó a un hombre que estaba endemoniado? Jesús también zapateó, gritó y lo echó afuera. La sola presencia de Jesús, la sola presencia. ¿Qué le dijo los demonios que estaban en ese hombre? No nos atormentes. ¿Por qué me atormentas? La presencia del Señor atormenta al enemigo. Y si tú tienes la verdadera presencia de Dios en tu vida, el enemigo tiene que huir. Sin necesidad de que tú ni le grites, ni le zapatees, ni nada. La presencia del Espíritu Santo en tu vida que te santifica hace que el enemigo huya. Escrito está, dijo Jesús. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. ¿A quién debemos adorar? ¿A quién? Al Señor. ¿Y a quién solo debemos servir? Al Señor. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían.
Mire, uno diría, bueno, pero ¿por qué el Señor Jesús necesitó que le sirvieran? ¿Realmente sería que Él necesitaba que le sirvieran? Seguramente no. Ahora, sabemos que Él también humanamente tenía su parte humana. Pero ¿quién suplió a su necesidad? ¿Quién suplió su necesidad? ¿Quién? El Señor suplió. En este caso a través de ángeles. Pero aún Jesús confió en la provisión divina. Aunque el diablo le estaba ofreciendo todo lo posible, Él no aceptó nada, por supuesto que no. Pero lo que sí aceptó fue la provisión divina. Eso lo aceptó. Y a eso somos llamados nosotros, a rechazar todo lo que el diablo, el enemigo, quiere darte, pero con un propósito, y es que le sirvas a Él y te postres a Él. Pero nosotros debemos es solamente amar, adorar, servir. ¿A quién? A nuestro Señor. A Él solo adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo le dejó y vinieron ángeles y le servían. O sea, vino una provisión, sí, necesaria en su momento, pero fue la provisión divina. Por eso se llama la divina providencia. ¿Qué debemos esperar en nosotros? ¿Qué debemos esperar en medio? ¿Cuáles serán nuestras tentaciones? ¿Qué cosas a veces nos pueden llevar a nosotros a poder caer y sin saberlo venderle el alma al diablo? Cada uno seguramente pensará. Y créalo que el enemigo a veces está listo para darte lo que tú crees que realmente necesitas. Es más, él te lleva a creer que realmente lo necesitas para ser feliz o para sentirte bien o para sentirte aceptado o amado. ¿Sabe por qué el ser humano constantemente busca la aceptación? ¿Sabe por qué el ser humano? Porque fue rechazado en el Edén a causa del pecado. O sea, cuando Adán y Eva salieron del paraíso, fue porque el Señor los sacó de ese lugar. Y desde ese instante el ser humano busca insaciable, incansablemente buscar la aceptación. Por eso es que muchos desesperadamente buscan ser aceptados, amados, reconocidos, valorados. El problema es que lo buscan donde no es, creyendo que eso les va a llenar. Y después desafortunadamente encuentran de que no era así. Muchos creen que yo voy a ser feliz cuando termine mi carrera. Ese día voy a ser el hombre, la mujer más feliz. No estoy diciendo que estudiar sea malo, ojo. Pero creer que eso es mi felicidad es un error. Porque yo conozco gente que ha terminado su carrera, tiene especialización y mucho más, y aún así no son felices. Otros dicen, no, yo voy a ser feliz el día que me case, el día que encuentre esa mujer de mi vida o ese hombre de mi vida, voy a ser feliz porque voy a encontrar a alguien que llene, y creen que es ese hombre o esa mujer que les va a llenar. Y se encuentran y se dan cuenta de que cuando tengan esa persona, aunque llegó en parte, no estoy diciendo que no venga una mujer, un hombre, y sí, por supuesto que es lindo, pero no es creer que esa persona es la que me va a hacer sentir pleno. Porque eso al principio pasa muchas veces, pero van pasando los días y los meses y los años y empiezas a descubrir que no era tan cierto. Aunque te da una felicidad parcial, no estoy diciendo, yo soy feliz con mi esposa, yo soy feliz con mis hijos, pero ellos no me dan la felicidad plena. Aunque han venido a mi vida y me bendicen y me llenan de gozo también y me llenan de alegría. Pero tengo claro que ellos no son lo más importante en mi vida. Aunque son muy importantes. ¿Me explico? No, el día que yo tenga un buen empleo, el día que yo gane bien ese día, mejor dicho. Y gloria a Dios que llegues a conseguir ese empleo y esos recursos. Pero estás muy equivocado si crees que eso es lo que te va a dar la verdadera felicidad y propósito de vida. Es más, yo conozco gente con todas las anteriores, con buena profesión, buen estudio, buen dinero, buena familia y muchas cosas, y aún así no son felices. Y harto que sí me ha tocado a mí en mi pastorado lidiar cosas así. Gentes con deseos de suicidio. Me ha tocado atender personas a punto de suicidarse y gentes con una estabilidad económica envidiable para muchos, con estudio, con muchas cosas, con el último carro, el último modelo en su parqueadero y con un revólver diciendo, si algo no pasa, me quiero morir.
¿Mm? Entonces mire cómo el enemigo es de astuto, haciéndonos creer entonces que lo que verdaderamente llena y satisface nuestras vidas son estas cosas. Ahora, no digo que no sean importantes, por supuesto. Nosotros aquí no hemos hecho votos de pobreza, usted sí. ¿Alguno aquí ha hecho? ¿No? No es el punto. El problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero y el amor a cosas, o colocar nuestra confianza en las cosas o en las personas. Ese es el lío. Ese es el problema. Y bendigamos a nuestra familia y démosle gracias al Señor por lo que nos ha dado, por supuesto que sí. Debemos tener gratitud, debemos tener contentamiento, por supuesto. Pero nunca creer que eso es lo que realmente le da sentido y propósito a nuestra existencia, porque te vas a estrellar muy feo, como muchos ya históricamente les ha pasado. Entonces, ojito con eso, ¿no? Ojito con eso. No creer entonces en las mentiras. ¿Qué decía el Evangelio de Juan ahora que lo leíamos 8:44? El enemigo es ¿qué? Mentiroso y padre de mentira. Vamos a ver otro. Bueno, ¿cómo podemos entonces nosotros refutar esto? Dios no dijo eso. Satanás insinúa que Dios fue ambiguo cuando él mandó, o con su mandato no fue claro. O sea, lo que quiso generar fue dudas. Si no debemos tener dudas en la certeza y la palabra de Dios. Si Dios dijo no comeréis, si Dios dijo no comeréis, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pongamos en el plano, estando allí. Si el Señor dijo no comeréis, ¿qué debo hacer yo? Pues no comer. No comer. Pero ¿qué es lo que generó? O sea, lo que aprovechó Satanás aparentemente fue como que Dios fue una ambigüedad lo que dijo, ¿no? Como que no fue tan concreto, como que no fue tan preciso. Entonces no hay problema. No, Dios es claro en su palabra. Cuando yo veo la escritura, el Señor me dice que yo debo perdonar. Escuche esto, Dios te dice que debes perdonar, ¿lo entiendes? ¿O le hacemos todo un exégesis a eso? ¿Sí? ¿Lo explicamos profundamente? ¿O queda muy claro decir, Dios dice que debes perdonar? ¿Qué debo hacer? Ya, así de simple. Es así de simple. Dios te dice que debes perdonar. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Perdonar. ¿Qué le dijo el Señor a Adán y a Eva en el huerto? ¿Qué le dijo? No comeréis. Punto. El Señor dice, debes perdonar. Punto. Pero ¿sabe qué viene Satanás a hablarte al oído? No, espérate un momentico. No, es que lo que realmente Dios quiso decir es que a ti te han hecho mucho daño. Es que a ti te han maltratado. Es que tú has pasado por momentos muy difíciles. Por lo tanto, es mejor que sigas con tu resentimiento. Es mejor que sigas con tu amargura. Es mejor que sigas con tu dolor. Es mejor que sigas con tu tristeza. Véngate. Entonces mire cómo actúa y cómo te lleva a que lo que Dios te dice que debes hacer, el diablo te lleva a como a que no es tan así, no es tan así. El Señor te dice, no te unas en yugo desigual. Yo no sé por qué el Señor me ha puesto a decir tanto esto. Yo no sé qué está parazarando en las relaciones sentimentales aquí o los que nos escuchan. Pero el Señor claramente dice, no te unas en yugo desigual. ¿Qué dice la Biblia, la palabra? No te unas. Punto. Porque ¿qué hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué hay? No, pero es que Él es lo más de lindo, es que Él es especial, es que Él es maravilloso. Yo lo cambio, ¿sí o no? Yo lo voy a convertir. Se gasta una fe para creer eso, pero no tiene fe para creerle a Dios. ¿Cómo la ven? Y después andan en unos líos. Entonces, mire, ya vamos mirando cómo actúa el enemigo. ¿Cómo va llevándonos a nosotros sin necesidad de decirle, le voy a vender el alma al diablo? No, él no tiene necesidad, él sabe cómo hace que eso pase de otra manera.
Entonces vemos a través de la Escritura cómo actúa, pero cómo el Señor dice, escrito está. Que es la manera que nosotros debemos de alguna manera contrarrestar, repeler todos esos embates del enemigo. ¿A través de qué? De la Escritura, de la palabra, y en ella vamos a encontrar la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Y la única manera de llegar al Padre es a través de mí. Entonces, el enemigo añadió a la palabra también. Eva alteró el mandamiento al decir que no podían tocar el fruto. ¿Sí ha leído esa parte? La leímos ahora. ¿Eva qué dijo? Eva dijo que no podríamos tocar el fruto. Génesis 3:3 que lo leímos. ¿Y eso realmente dice? Eso no dice. O sea que Eva de alguna manera le añadió a la Escritura. Le añadió a la Escritura. O sea, el enemigo daña el corazón. Mire la astucia del Satanás. Satanás se encarga de confundir, pero el hombre se encarga de empezar a decir cosas que no son. O sea, ese es el complemento, ¿no? El hombre, o sea, nosotros empezamos a decir lo que Dios no ha dicho, a tratar de interpretar y de aumentar lo que Dios no ha dicho. Así no dijo el Señor. Aquí vemos entonces cómo se empiezan a decir cosas que no están escritas. Y por último, en esta porción, el relativismo moral. Satanás sugiere que el conocimiento del bien y del mal haría al hombre igual a Dios, imagínense. El atrevimiento, ¿no? Y eso es lo que muchas personas hoy creen. Creo que yo hace muy poco, si no estoy mal, igual para los que no estuvieron, ¿han escuchado hablar de la Biblia satánica? Hay una Biblia satánica. Yo no la he leído. Y aún con toda la trayectoria que por su gracia el Señor me ha permitido, yo no me siento todavía como capaz. ¿Ya? No es que le tenga miedo ni crea pues que si uno la tiene, entonces va a empezar a salir humo o a oler azufre o cosas como esas. No, eso no va a pasar. Eso no. Pero no sé si de verdad, o sea, ¿por qué? Porque yo creo que tengo todavía mucho por leer. Bueno, no hay necesidad. Hay tanto por leer. Bueno, ¿para qué nos ponemos en plan? Pero bueno, el punto aquí es que hay una persona que conozco, bueno, no personalmente, pero la conozco, que sí lo hizo. Y empezó. ¿Y sabe cuál fue la conclusión para hacerle la historia corta? Que uno creería que la Biblia satánica está llena de conjuros, ¿cierto? De hechizos y de cosas raras. ¿No? ¿Sabe de qué está lleno el libro o a qué punto llega ese libro? Hacer que el hombre sea su propio Dios. A que el hombre sea su propio Dios. A que el hombre sea autosuficiente. A que el hombre crea que no necesita de Dios. ¿Esto no le parece que es lo que hoy el mundo se mueve? Pura neurolingüística. El creer, entonces yo soy capaz, tú puedes, tú eres esto, tú eres todo tú. Y yo, no el yo. Entonces mire la forma en que actúa el enemigo. Llevar a ser el hombre a creer que el hombre no necesita de Dios y que él puede vivir sin el Señor. Mire, y uno diría, uy, tenaz esa gente, ¿no? Terrible esa gente. Pues a veces las iglesias están llenas de ese tipo de gente también. Que aunque vienen aquí a la iglesia y aunque escuchan una reunión como estas, salen de aquí y siguen haciendo lo que el bien les parece a cada uno. No perdonan, no honran a Dios, mienten, fornican, pero vienen a la iglesia. ¿Qué diferencia hay? O sea, el que tú vengas a la iglesia no te cambia. El que tú vengas a una orden como esta o cualquiera iglesia que sea cristiana, que te sientes, eso no. Yo recuerdo que una vez me contaba un amigo que él es panadero y tiene su panadería en una esquina muy chévere ahí, pequeña pero muy bonita, y que él estaba ahí como cualquier día cuando llegó un camión, furgón, algo, y empezaron a dejar hornos al frente donde él vivía, que había otro local, y él empezó a ver que bajaban vitrinas, empezó a ver que bajaban hornos, que empezaron a bajar sillas y mesas y le empezó un pánico.
Porque él dijo, me llegó competencia. Me llegó competencia. Y resulta que bajaron todo eso, lo pusieron ahí en el local y él dijo, no, mañana me levanto y ellos seguramente van a estar ahí. Dice que no pasó nada, cerrado. Que pasó una semana y cerrado. Y que pasó 8, no sé cuánto, y nunca abrieron. Nunca supo qué pasó. ¿Cómo quedó él? ¿Cómo quedó él? Tranquilo. ¿Por qué? Porque aunque creyó en algún momento que todo eso le iba a generar competencia, a la postre no. Entonces, el enemigo, Satanás, el que estamos aquí hablando en parte, ¿se preocupa porque tú vengas a la iglesia? Puede que un poquito. Puede que diga, sí, si de pronto escucha y obedece, sí. Que tomes la Biblia, puede que se preocupe un poquito más. Pero que entre en pánico, ¿sabe cuándo entra en pánico? Mi amigo dice que lo hubiera generado pánico, que al otro día o a los días siguientes hubiese visto las vitrinas ahí llenas de pan y todo eso. Mientras no le preocupó. Y sabe que el enemigo no le preocupa mientras tú vengas aquí, pero sigas viviendo igual. El enemigo no se afana si tú abres la Biblia y la lees, pero no la obedeces. ¿Sabe cuándo entra en pánico Satanás, por decirlo? Cuando tú empiezas a creer, a confiar y a vivir de la manera que Dios dice que debe ser, cuando empiezas a perdonar, cuando empiezas a adorarle a Él de corazón y hacer las cosas que le agradan, cuando apartas de ti la mentira, la avaricia, cuando empiezas a honrar a Dios, eso sí le preocupa. Pero que tú vengas acá, y peor si vienes a dormir acá a la reunión. Entonces, el hombre no tiene problema con eso. Él tiene problema cuando realmente le creemos al Señor, le obedecemos y vivimos para adorarlo y para servirlo solo a Él. Jesús entonces nos da la clave para combatir la distorsión. ¿Cuál es la clave entonces para combatir toda esta distorsión del enemigo? ¿Cuál? El conocimiento preciso de la Escritura y responder con la verdad revelada en cada una de ellas. Con ello entonces venceremos ¿qué? La tentación. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 10, el enemigo, este mismo Satanás, el diablo, el viruñas, el como le quiera llamar, el chanclas, vino a robar, matar y destruir. Sí, vino a eso. Pero yo, dice el Señor, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No sé con quién se quiere quedar usted. Con aquel que te ofrece vida plena, con propósito y eterna, o con aquel que te ofrece las cosas de este mundo, pero te lleva a la perdición eterna. Jesús lo dijo, ¿qué saca el hombre que gana este mundo? Porque el hombre que gana este mundo es aquel que le está recibiendo todos los ofrecimientos a Satanás. ¿Qué saca que el hombre gane este mundo pero pierde su alma? No se puede servir a dos señores. Nadie puede servir a las riquezas y a Dios. Porque terminará amando al uno y aborreciendo al otro. Sigamos en la historia. Eso lo vimos en el Edén y seguramente hay otras cantidades de historias, pero pues obviamente por tiempo he tomado algunas. Trasladémonos ahora a la época de los reyes. A la época de los reyes. En Segunda de Reyes, capítulo 22, del 8 al 13, simplemente anótelo. Si quiere, luego lee la historia. Pero es una historia conocida bastante. De hecho, la tocábamos en estos días, creo que en la capacitación. Y en la historia, Segunda de Reyes, capítulo 22, del 8 al 13, nos habla de una historia bien particular. Y es de un joven rey. Dice que empezó a gobernar Judá siendo muy joven. Y obviamente los jóvenes
en buena parte inexpertos. Y es válido. Pero lo pusieron como rey porque su padre haya muerto siendo joven y empezó a gobernar. O sea, él recibe un reino. Él recibe por heredad, ¿cierto? Un reino. Y empieza a gobernar. Y dice que ya siendo grande, ya siendo un poco mayor, seguramente no tenía mucho que hacer o no sé, o vio que, como pasa acá, ¿no? Toca mantener la sede, nos ve que pintábamos, que organizábamos, eso es parte también, por supuesto, de mantener las cosas bien. Y le doy gracias a Dios por las personas que colaboran y que quieren que también su casa esté bien. Eso es de gran bendición. Resulta que el rey en eso ve que algunas cosas se necesitan ser restauradas y manda a algunos hombres a que restauren, y ellos restaurando parte del templo encuentran la escritura. Encuentran la escritura que estaba guardada, escondida, por allá confundida. Y dice que la empezaron a leer la escritura. Y dice que cuando el rey Josías empieza a escuchar, dice que llega el momento que se rasga sus vestidos. Rasgarse las vestiduras era una manifestación de ira, de rabia, de indignación, de molestia. Estaba molesto el rey. ¿Por qué estaba molesto el rey? ¿Por qué? Porque había escuchado de la escritura cosas que estaban contrarias a lo que él estaba haciendo de momento. Póngale cuidado. Él recibe un reino. O sea, él estaba conservando una tradición que había recibido de sus antepasados, y él estaba súper convencido hasta el momento que lo que estaba haciendo estaba bien. Bien, o sea, ¿cuál es el problema? Pero ¿qué lo confronta a él? ¿Qué confronta su realidad con lo que está haciendo? La palabra. Y la palabra le muestra, la palabra le revela que su vida y su reino están terriblemente mal. Lo que le muestra la escritura a este hombre es que lo que él está haciendo, la forma en que está dirigiendo, lo que están adorando, lo que están sirviendo es abominación. Escucha, es que abominación para con el Señor. De ese orden, abominación. Pero él estaba súper convencido de que estaba bien. Como muchas veces nos pasa. Muchas veces creemos que estamos bien. Porque mucho de lo que a veces hacemos a diario es parte de lo que todo mundo hace. Es parte de lo que recibí. Y eso lo podemos hablar desde lo físico, emocional y espiritual. Prácticamente nosotros conservamos ciertos legados, conservamos cierta parte de lo que es. No, es que esto es tradición en la familia, esto es costumbre. Sí, yo sé que hay costumbres muy lindas y costumbres que debemos conservar, por supuesto. Pero hay cosas que a los ojos del Señor son abominación. Pero que muchas veces nosotros hacíamos creyendo que estaban bien. Un ejemplo. Yo me pongo, pues, para no ir muy lejos. Yo era los que muy chiquiticos, mis hijos, porque estaban muy pequeñitos, yo los disfrazaba en Halloween. Sí, claro. ¿Y por qué lo hacía? Porque yo disfrazaba a mis hijos en Halloween y salía, pero es que yo escuchaba, porque en ese tiempo ya el Señor le hablaba a uno a través de algunas personas. ¿Y sabe qué yo decía? Cuando me decían, no haga eso, usted no agrada a Dios. Evangélicos fanáticos. Ese era mi decir, evangélicos fanáticos. Mi desconocimiento, pero también mi tradición me llevó a hacer eso, y yo convencido que eso estaba bien. Una vez que mi hijo se enfermó, y creo que también lo conté aquí, una vez que Alejandro se enfermó, que le dio eso que le llaman mal de ojo, cuajo, no sé qué cosas, todo eso, lo llamamos al médico y nada. Y no apareció por ahí el diablo que dijo, vayan de la señora no sé quién, que esa señora es buena para sacarle el mal de ojo. Y yo bien mandadito me fui. Porque a mí no me importaba de dónde viniera la sanidad, fuera de Dios, de donde fuera. A mí lo que me importaba era que mi hijo se sanara. No importaba quién me lo sanara.
Entonces, el desconocimiento, la ignorancia, el miedo, muchas cosas, las tradiciones nos llevan a vivir contrario a la voluntad de Dios. Entonces, cuando Josías escucha todo eso, se indignó, se molestó, dijo: ¿cómo es posible, Dios mío, que yo esté haciendo cosas que no te agradan? Mire, y Josías pudo haber hecho dos cosas, o tenía en su poder hacer dos cosas: decirle a esos hombres que habían encontrado el rollo, decirle: tranquilos, chao, váyanse, yo soy el rey, necesito quedarme solo, ¿sí o no? Y haber cogido eso, ¿y qué? ¿Ya lo qué? O haber cogido por ahí una antorcha y haberlo, y decir: no, yo no estoy tan de acuerdo con esto. Yo no, esto no, uy, ¿cómo? No. Y haber seguido igual. O la segunda, que fue la que dijo: hemos deshonrado al Señor. Pero tomó una decisión. Empezó y llamó a su pueblo y dijo: mire lo que hemos encontrado, la ley, la palabra de Dios, y hemos actuado. No le importó poner en ridículo su descendencia, sus antecesores. No les importó dañar la imagen de su padre, de su abuelo. No, a él le importó a partir de ese momento agradar ¿a quién? A Dios. Eso le importó, que a partir de hoy lo que vamos a hacer, mi casa y yo, es adorar. Porque ¿qué dijo Jesús? Al Señor solo tu Dios, a Él adorarás y a Él solo servirás. Y eso empezó a hacer Josías. A pesar de que le tocó de tajo romper con todo lo que venían haciendo, y dio la orden: y soy el rey, y soy el rey, y más el favor, y empiezan a derribar toda esa idolatría. Es que si usted lee la historia, uno dice: ¿cómo es posible que hayan introducido al templo de Dios dioses paganos y le hicieran culto allá? El incienso a la diosa no sé quién, al dios no sé quién, dioses paganos les quemaban incienso en el templo de Dios. Y usted y yo ahora somos el templo de Dios. ¿Y a quién usted le está quemando incienso? ¿A quién usted le está sirviendo? ¿A quién usted le está rindiendo su vida, su corazón, sus finanzas? ¿A quién? Y si la palabra de Dios hoy nos revela y nos muestra que a nuestro Señor solamente adoraremos y a Él serviremos, ¿por qué entonces tenemos que seguir sirviéndonos a nosotros mismos o a los demás? Hablo de cosas paganas, ¿me explico? Cosas contrarias a la verdad y a la palabra de Dios. Josías tomó una decisión radical, como dijo también Josué y Elías: mi casa y yo solamente serviremos al Señor. Ustedes decidan a quién sirven, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y mandó a derribar todas esas edificaciones, y mandó a derribar y acabar. O sea, lo dijo, lo determinó y lo ejecutó. Ahí sí el diablo tembló, porque Josías encontró la verdad de la palabra, lloró, se lamentó, le dolió, tomó una decisión y la ejecutó. O sea, no se quedó ahí nomás. No se quedó ahí nomás, ¿cierto? No, ay, terrible, sí, eso de decir mentiras es malo. Uy, tenaz, es que eso de ser avaro es terrible, ¿no? Uy, eso de ser idólatra es terrible, sí. No, sí, es terrible, pero ¿qué? Ejecutó cambios importantes, porque quería a partir de ahora darle la gloria a Dios. Uno está bien, no estoy diciendo que está bien, porque aún el desconocimiento de la ley no te exime de la culpa. Uno podría decir: ay, Señor, pero es que yo no sabía que mentir es malo, yo no sabía que vivir en fornicación es malo, yo no sabía. No, lo sabemos, y si no lo sabía, igual eso no te eximía. Pero ahora hay una mayor responsabilidad, porque lo sabemos. Entonces, si tú no quieres perdonar, si tú quieres seguir teniendo un corazón lleno de avaricia, de egoísmo, si tú quieres seguir teniendo un corazón resentido, tienes doble problema ahora. Entonces, si vemos cómo actúa el enemigo, confunde, engaña o esconde la verdad. En este caso, la palabra de Dios estaba oculta, estaba escondida. Y esa es la manera en que el enemigo actúa
y sigue actuando, confundiendo, escondiendo la verdad, apartándonos. Por eso dice la palabra de Dios que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Y si vemos lo que fue capaz de hacer el diablo con Jesús, ahora se imagina con una persona que no lea, que no estudie, que no ore, con una persona que se congrega cada 15, cada 20 y que lo único que lee es, si eso es cuando viene aquí. ¿Se imagina lo que puede hacer el diablo con alguien así? Con alguien que no se disipule, que no haga parte de la iglesia real del Señor y esté en avivamiento constante. ¿Se imagina lo que puede hacer el enemigo? No, es que yo leo, estudio en mi casa, es que yo veo por internet no sé quién. Eso es tan peligroso. Entonces, mis amados, tengamos mucho cuidado. La historia sigue. No se la pierda, porque seguimos, se nos fue el tiempo. Pero estamos estudiando de cómo a través de la historia el enemigo ha actuado y lo que el final, ustedes no imaginan el final, esperen, de lo que se viene. Porque vamos a llegar al día de hoy y cómo el enemigo hoy se mueve. O sea, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y aunque está condenado y aunque le espera el lago de fuego, pero igual mientras él siga desvirtuando, dañando, atacando, lo va a hacer. Estamos haciendo un estudio. Recuerde que todo esto hace parte del estudio de una iglesia, las marcas de una iglesia saludable, de cómo una hoy verdadera iglesia de Dios debe ser y cómo se debe portar. Y estamos conociendo las diferentes maneras en que el enemigo ha actuado y cómo está actuando en el día de hoy. Oremos, ¿les parece? Amado Señor y Dios Padre Todopoderoso, eterno, sublime, hoy venimos ante ti, Señor, con un corazón. Señor, no sé, Señor, la verdad, cómo está el corazón de cada uno de mis hermanos en esta tarde. Sé que tú les has hablado, Señor, me has hablado a mí también, por supuesto. Y sobre todas las cosas, Señor, nos muestra, Señor, y no es que le estemos dando protagonismo al enemigo, por supuesto que no. Pero aún tu palabra nos exhorta a que debemos conocer cuáles son las artimañas del enemigo, cómo se mueve. Obviamente, Señor, no estamos aquí dándole ningún poder, ni ninguna autoridad, ni nada que se parezca, ni protagonismo. Porque el único protagonista eres tú, Señor, el único que realmente merece todo honor y toda gloria eres tú, Señor. Padre, pero no debemos desconocer las artimañas del enemigo. Como tú mismo le dices, mentiroso, homicida, desde el principio. Desde el principio. Señor, un ser que tú creaste con tanto amor y con tanta dedicación, seguro, no sé, Señor, pero tu palabra nos describe que existe una obra maestra, podríamos decir. Y aunque muchos han cuestionado, bueno, si fuera perfecto, ¿por qué falló? No hubiera pecado. No, Señor, porque tú también tenías un plan. Y además de un plan, tú le diste la capacidad también de decidir. Y él decidió irse por el mal, él decidió, como dice el libro de Zacarías, su corazón se llenó de orgullo. Señor, por eso vemos que cuán peligroso es el orgullo, cuán peligrosa es la prepotencia. Dice que al pie de la caída está el orgullo, Señor. O que después del orgullo viene la caída, Señor. La autosuficiencia, la prepotencia, la arrogancia, Señor, todo eso. Señor, nos muestras cómo desde el principio este ser ha hecho daño de muchas maneras, de muchas formas, con la habilidad, con la astucia. Tanto así, Señor, que ahora nos muestra a través de tu palabra que a ti mismo, Señor, te trató de enredar, de confundir, de hacer que tú le sirvieras, Señor, tan ridículo, tan ingenuo, no sé. Pero tú, Señor, le respondiste con palabra y aún, Señor, nos muestra la habilidad que tiene el enemigo también de usar la misma palabra. Es más, Señor, yo podría creer que después de ti el que más sabe de Biblia es el diablo y lo utiliza para confundir, para enredar.
Y lo ha hecho y lo sigue haciendo, Señor. Hoy vemos cuánta gente, Señor, y cuántos falsos maestros, falsos profetas, engañadores andan distorsionando. Guárdanos, Señor. Guárdanos porque no somos más, Señor. Y si hoy somos algo o tenemos algo, Señor, es por tu favor y misericordia. Si hoy hemos sido redimidos y perdonados, es porque tú nos has dado el don de la fe para arrepentirnos y reconocerte como nuestro Señor y Salvador. Porque ni siquiera podemos decir que es algo que tenemos por mérito propio, Señor. El mérito es 100% tuyo, Señor. Si hoy Satanás, el diablo, no arremete, Señor, contra nosotros, no es por nosotros mismos, ni siquiera podemos decir que es por nuestra oración o que es por nuestra santidad o que no, Señor, es por ti, por tu Espíritu Santo que hoy mora en nosotros, Señor. Porque si tratara de mí, Señor, el diablo haría lo que quisiera conmigo. Por eso, Señor, te doy tantas gracias por estar en mi vida, porque tú eres el que me da la fuerza, la fortaleza, la sabiduría, Señor. Y aún todo lo que necesito, me das la armadura para repeler todas las acechanzas del diablo, como dijo el apóstol. Tú eres mi armadura, Señor. Es tu presencia en mi vida, Señor, la que hace posible de que el enemigo tenga que huir. Y aunque me quiera atacar, lo hará de lejos. Pero si estamos contigo, estamos en la intimidad, estamos en la santidad que viene de ti, Señor, no de nosotros, seguro que el enemigo tendrá que huir. Por eso tu palabra dice a través de Santiago: resistí al diablo, someted a Dios y el diablo irá de vosotros. La manera que el diablo huye es cuando tú y yo nos sometemos al Señor, le creemos, vivimos y actuamos conforme a su verdad. Su palabra es verdad. Por eso yo te invito, mi hermano, mi amigo, a que hoy te rindas a Él, te arrepientas, le pidamos perdón al Señor. Si hemos pecado, si hemos transgredido la ley de Dios, si todavía en nuestro corazón hay ira, hay rabia, hay resentimiento, hay amargura. No sé cuál sea la condición que estés hoy, pero si estás en alguna condición así, también quiero decirte que aquí está el Señor y aquí está Él para, a través de su Espíritu Santo, para perdonarte, para redimirte, para justificarte y santificarte. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte y reconocerlo como el Señor y Salvador. Pero también decirle que quieres empezar a vivir una vida que realmente lo honre y lo glorifique. Y como le dijo Jesús, nuestro Señor, a Satanás mismo: vete, Satanás, vete. Porque al único que debemos adorar, al único que debemos servir, es a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y eso es lo que hoy podemos decir nosotros: Señor, a ti y solamente a ti serviré, a ti solamente adoraré, Señor. Y lo haré, Señor, no con palabras, que las palabras, Señor, son fáciles. Las palabras a veces, como dicen por ahí, se las lleva el viento. Sí, lo digo de palabra, pero también lo ejecuto, Señor, como el rey Josías. Cuando escuchó la verdad de tu palabra, le dolió profundamente su corazón, porque él estaba siguiendo tradiciones humanas, estaba siguiendo lo que el hombre había estipulado. Pero cuando conoció tu palabra, la verdad, se cumplió lo que dijo Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Josías fue libre, Josías y su pueblo fue libre de la idolatría, del paganismo y de toda abominación, fue libre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos libres, Señor, cuando te tenemos a ti en nuestro corazón. Somos libres del orgullo, de la prepotencia. Somos libres de la arrogancia. Somos libres de la mentira, del engaño, de la soberbia. Somos libres de la pornografía. Señor, somos libres de todo mal. Porque tú estás en mi vida y en mi corazón, Señor. Tú me has hecho libre, Señor. Y ahora quiero vivir para ti y para tu gloria. Por eso te pido, Señor, que me dé la fuerza y la fortaleza, Señor. Porque no es fácil. Señor, esta carne todavía tira, Señor, hacia el mundo. Pero tampoco es imposible, Señor, si te tenemos a ti. Y aunque estemos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Y tu palabra misma nos dice: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Tenemos que negarnos a nosotros mismos.
Porque la vida cristiana no se trata de una mejor versión tuya. La vida cristiana no se trata de que el Señor venga a suplir tus necesidades o a cumplir tus deseos o a un caprichos. La vida cristiana se trata de Cristo en mí. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida cristiana realmente se trata de morir, de nacer de nuevo y empezar a vivir para Él y para su gloria, para su reino y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas serán añadidas. Lo que este mundo busca son las añadiduras, pero un verdadero hijo de Dios busca el reino de Dios y su justicia. Así es, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia que sana, que libera, que restaura, que fortalece. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Mis hermanos que sé que cada día, al igual que mí, lidian, Señor, con muchas situaciones personales, familiares, de salud, aún económicas, relacionales. Yo clamo, Señor, para que tú, conforme a tus riquezas en gloria, Señor, llegues a nuestra vida y nos fortalezcas, nos levantes, nos sustentes, proveas, suplas, Señor, como lo has hecho. Pero también, Señor, que haya gratitud en nosotros, que haya contentamiento, que seamos hombres y mujeres esforzados. Oro, Señor, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo para que todos nosotros seamos hombres y mujeres esforzados. Que aún en el medio del caos de este mundo, Señor, guardemos nuestra santidad, nuestra mente, siempre en ti, Señor. Que nuestra vida sea una vida de alabanza, de adoración genuina al Señor. Que a pesar de los problemas, de las dificultades, de las necesidades, adversidades, Señor, nuestra mirada siempre esté puesta en ti y no en el hombre, no en la realidad o las circunstancias de este mundo, sino en la verdad de tu palabra. Señor, danos la fuerza y la fortaleza para perseverar y seguir, Señor. Gracias, Señor, porque sé que lo estás haciendo y lo harás en cada uno de nosotros y los nuestros. Oro por los niños, por los jóvenes, Señor, que seguramente la tienen más difícil. Aún todos, por supuesto, Señor, pero ellos sé que seguramente habrán críticas, burlas, seguramente rechazos. Pero que nuestros jóvenes, nuestros hijos, Señor, nuestros niños crezcan con un buen fundamento, Señor, con la verdad de tu palabra, con la firmeza en su corazón de que tú eres el único verdadero Señor. Que nosotros como padres seamos responsables con nuestro testimonio, con nuestra vida, pero también con palabras, Señor, de enseñarles, de guiarlos y de mostrarles que realmente tú eres el Señor y que eso lo vivimos en casa, lo vivimos en todo lugar, Señor. Que seamos ejemplo y testimonio para ellos de tu verdad. Gracias, Señor, por mis hermanos que nos acompañan siempre, Señor. Gracias por la fidelidad de tu pueblo, Señor. Gracias porque hay muchos, Señor, que te aman, que te honran de verdad, Señor, y suplen a la necesidad de tu pueblo en oración, en ayuda, en servicio, en ofrenda, Señor. Gracias, porque es una muestra de que realmente te honran y te aman. Gracias, Señor, por el servicio. Gracias por la oración del pueblo para con nosotros también, Señor. Gracias. Porque aunque estén sirviendo a tus siervos, Señor, sé que lo hacen para tu gloria, Señor. Aunque sirvan en la comunidad, en la iglesia, Señor, lo hacen para tu gloria. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu presencia, por tu palabra, Señor. Y quedamos en ti siempre, Señor, en la llenura de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, familia, que tengan un resto de noche, un resto de fin de semana. Si el Señor lo permite, nos encontramos ¿cuándo? El jueves 7 de la noche en este tiempo especial. Dios los guarde y Dios los bendiga, hoy y siempre. Bendiciones también a los que están en la transmisión. Saludos a todos, bendiciones. Heidi, allá hay una parejita. Los saludo y los...